Agradecemos mucho, Liliana Arciniegas, este espacio que nos brindas, porque estoy convencido que podremos tener una réplica muy importante, muy interesante de los compañeros, porque gran parte de tu trabajo está sustentado en lo que ellos están conformando como enfoques, como contextos. Ellos trabajan la investigación-acción, tú no la trabajas, tú tienes otra metodología. Entonces, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento como comunidad sobre esto que el día de hoy nos vienes a comentar. Muchas gracias por el espacio. En realidad uno viaja, va a otros lugares y siempre el sentirse parte de esos contextos y de esos lugares le da otro significado a la vida y eso es lo que he sentido últimamente. Parte de mi formación, igual tengo el honor de haber pasado por las aulas de las escuelas como profesora de educación básica y me formé como educadora especial. Comentarles que el modelo o parte de la formación profesional que se tiene en Cuenca desde esa perspectiva es fundamentada mucho en esa visión de querer completar algo que falta a los niños que tienen discapacidad. Utilicé esa espiral porque este proceso me ha enseñado que la investigación es un proceso de ida y vuelta. A veces uno siente que avanza, sin embargo tiene que retroceder. Avanza 5, retrocede 10 y así sucesivamente, porque el proceso implica esa necesidad de constantemente estar revisando mucho de lo que se viene haciendo dentro de lo que se pretende en investigación. Entonces, la pregunta que me he planteado dentro de mi proyecto es cómo la propuesta curricular de la educación básica en el Ecuador responde al enfoque de la educación inclusiva e intercultural. Y ustedes saben perfectamente que para poder responder a esa pregunta necesitamos desarrollar una serie de pasos, una serie de elementos que permitan llegar a la respuesta. Entonces, en este caso, dentro de esa espiral, es necesario empezar con una fundamentación epistemológica que intente dar sentido a lo que en último momento vamos a querer explicar en relación a la práctica docente. Dentro de esa fundamentación epistemológica, la pregunta que voy a intentar responder y con algunos elementos conceptuales que les he traído, voy a intentar que después de cada una de las partes de este proceso de investigación podamos ir respondiendo a las preguntas de cada una de las partes. Entonces, en la fundamentación epistemológica nos va a permitir entender qué tipo de conocimiento es el que orienta la práctica docente. Y para eso vamos a utilizar como metodología el análisis de contenido. En un segundo momento vamos a hacer el análisis conceptual de algunos elementos que son muy importantes para poder entender el enfoque inclusivo intercultural. Y para eso, la pregunta que me he planteado es ¿cómo es la educación inclusiva intercultural en el Ecuador? También lo haremos a través del análisis de contenidos. Luego necesitamos hacer un análisis histórico documental, sobre todo para historizar la educación desde este enfoque que es el que de alguna manera va a estar encaminando todo el proceso de investigación. Haremos luego un análisis del discurso a nivel de los contextos para responder a la pregunta de qué tipo de políticas han sido generadas a nivel internacional y nacional. En un siguiente momento haremos un análisis del currículo para saber qué características son las que están presentes dentro de la propuesta curricular de la educación básica en mi país. Y en un último momento haremos un trabajo de campo para saber cómo es el discurso que está condicionando la práctica docente, que si ustedes analizan sería este recorrido que necesitamos hacer. Y ahí vamos a entender, terminaré intentando resumir cómo la epistemología, el enfoque inclusivo intercultural, este análisis histórico contextual, el análisis del currículo, es el que de alguna forma nos va a permitir entender qué es lo que está pasando en la práctica docente. En esta primera parte de la fundamentación epistemológica,
hay algunos conceptos que considero que son necesarios que los revisemos. Por ejemplo, si quisiéramos definir lo que es el conocimiento, creo que todos vamos a coincidir en que es aquello que nos permite comprender una realidad, la realidad en la que comúnmente vivimos, y que también nos permite desentrañar significados mucho más profundos, es decir, nos permite entender cosas que son muy poco entendibles probablemente a simple vista. Esta forma de entender el conocimiento ha sido analizado a nivel de muchos teóricos dentro de la educación, y son los que de alguna forma nos preguntan por qué hay algunos marcos conceptuales o hay algunas teorías que han sido incorporadas dentro de los sistemas educativos, pero hay otras teorías que no. Hay conceptos que se han quedado solo en el discurso y no se notan que están presentes dentro de la práctica docente. ¿Por qué esos conocimientos algunos se han incorporado y otros no? Una de las respuestas es que probablemente son teorías que son necesarias para el orden político. Es decir, hay ciertos intereses que permiten que esas teorías sean interiorizadas o sean incorporadas. Lamentablemente, esas teorías o esos conocimientos explican solo una parte de la realidad. Y en el caso de la educación, no necesariamente es una explicación que permita ayudarnos a mejorar lo que venimos haciendo en la educación, sino, como les decía, responde a un orden político ya establecido. Ese conocimiento también tiene mucha relación con, o ese conocimiento se convierte en verdades. Y ese sistema político es el encargado de que ciertas verdades se mantengan a través de los discursos que comúnmente se utilizan. Esos grupos de poder son los que van a mantener esas verdades. Para Foucault, por ejemplo, esas verdades son las que permiten condicionar o son las que permiten homogeneizar mucho de lo que venimos haciendo dentro de los procesos educativos. Para Bourdieu, en cambio, él establece que estos conocimientos se transforman o se generan a través de violencia simbólica y violencia física. Creo que la violencia física es mucho más fácil que se pueda reconocer, pero la violencia simbólica no, y es la que va formando una serie de estructuras mentales en los seres humanos que nos hacen que actuemos de una u otra forma. Es lo que para Bourdieu se considera como hábitus, que es aquello que nos hace actuar de una manera que no necesariamente tiene que ser reflexionado o meditado, y por lo tanto es lo que nos lleva a que se generen ciertas acciones sin que pase antes por un proceso de reflexión. Hay otros conceptos que, por ejemplo, para Foucault siguen siendo necesarios y que en mi trabajo de investigación considero que se deben analizar, como es el caso de la arqueología, que sería el análisis de una serie de discursos que están presentados como acontecimientos, y para Foucault llegar a determinar cómo se generan esas relaciones de poder, eso se lo puede hacer gracias al análisis que se hace de los saberes hegemónicos que se van presentando en ciertos momentos de la historia. De igual manera, la genealogía, que según este autor, es el que busca la procedencia de los hechos sociales que están presentados a través de hechos históricos y que también son los que nos van a permitir explicar muchos de los fenómenos que se están dando en el presente. Y un último elemento en esta primera parte es la doxología escolar, que para Narvaja no es más que un conjunto de creencias que suelen estar presentes dentro de las instituciones educativas y que se han llegado a legitimar o a naturalizar, y que por lo tanto esas creencias hacen que actuemos siempre de una manera sin la necesidad de que se reflexione sobre lo que se viene haciendo. Así es como se genera, acuérdense que Foucault presenta el modelo de ordenamiento social. Él decía que ese modelo tan cerrado, tan homogenizador que suele darse a nivel de la cárcel, lamentablemente luego pasó a los asilos, luego pasó a los hospitales y también se presenta en las instituciones educativas. Y es lo que hay algunos epistemólogos que dicen que es lo que actualmente hace que sigamos anhelando a estudiantes que ya no existen.
porque hemos generado un modelo de estudiante que ya no hay y que de alguna forma es lo que permite que, por ejemplo, se homogenice desde las normas, los horarios, la vestimenta, la disciplina, los comportamientos y muchos aspectos más. Al respecto, podríamos recordar qué pasaba, por ejemplo, cuando los niños del campo tenían que llegar a la ciudad. Hay algunos documentos en el caso de Europa que comentan que justamente estos dispositivos digitales que todavía siguen presentándose en las escuelas son los que desde el momento mismo que se origina la educación empiezan a estar presentes y que no los hemos ido cuestionando. Los uniformes, los horarios, la distribución de las bancas, el por qué el profesor tiene que estar adelante y los estudiantes del otro lado. Y lo que comenta la historia es que cuando estos niños de campo llegaron a la ciudad, lo que se decidió es que para que se oculte o para que se uniformen las características sociales o muchas veces las características en cuanto a condición que suelen estar presentes en los niños, se decidió que se utilice el matiz blanco, que en el caso de Ecuador todavía, sobre todo en la educación inicial, sigue siendo utilizado. Entonces, frente a esta situación epistemológica, Sousa plantea que necesitamos otras maneras alternativas de pensamiento, unas maneras que permitan transformar objetos que están ausentes en objetos presentes, porque lamentablemente el pensar que están ausentes, por ejemplo, procesos de discriminación son los que han llevado a que se naturalicen ciertas diferencias. En el caso de Gentili, nos plantea que esa naturalización es la que viene generando una nueva forma de exclusión o de inclusión, no sé cómo le podamos entender, que es el segregar incluyente. Y es precisamente porque seguimos categorizando, seguimos generando estatus a nivel social, seguimos estableciendo ciertas clases a nivel de los procesos escolares. Y eso hace que, por ejemplo, individuos que estén dotados de ciertas características puedan estar incluidos sin ningún problema en los contextos y otros no, lo cual hace que se siga evidenciando o se siga manteniendo una invisibilidad frente a estas diferencias. Con estos pequeños, o con este análisis, creo que podríamos llegar a entender qué tipo de conocimiento puede ser el que está orientando la práctica docente. Ahora haremos algunos análisis de lo que es el enfoque de la educación inclusiva e intercultural. Para Aguado, ella plantea que si quisiéramos entender lo que es la educación inclusiva, necesitaríamos tener conceptos sumamente claros o bien establecidos de lo que es la cultura, de lo que es un grupo étnico, de lo que es la marginalidad, de lo que son las minorías. Y también es verdad que va a depender de cada uno de nosotros con qué tipo de conceptos los vamos interiorizando, los vamos asumiendo. Y recuerden que esos conceptos luego son los que de alguna forma van a condicionar lo que venimos haciendo dentro de la práctica docente. Uno de los conceptos que se plantea de cultura es que es aquello que ciertos miembros comparten, como son creencias, hechos o valores que de alguna forma hace que se conformen como comunidad. O por ejemplo, esta otra definición que plantea que la cultura es algo intrínseco que está presente en los genes y que por lo tanto es algo que siempre va a distinguirles y va a separarles. Si ustedes analizan, son dos conceptos de cultura, pero sería importante que nos demos cuenta en cuál de esos dos posicionamientos nos ubicamos. La mayor parte de los autores, o al menos quienes intentan defender el enfoque de la educación intercultural, plantean que son estos hechos, estos valores, o es entender que es un proceso compartido, que no categoriza, que no divide, que no está fundamentado en una realidad y que implique el reconocimiento al otro. Es más, está considerado como un proceso dinámico. Y al ser un proceso en el que hay dinamismo, es justamente esa característica la que no nos permite entender lo que es la cultura. Para Catherine Walsh, por ejemplo, la educación intercultural o la interculturalidad es un proceso dinámico y permanente que, tanto de relación, de comunicación,
que está presente entre culturas en condiciones de respeto, de legitimidad, de igualdad. Y no se debería sintetizar o resumir o llegar a pensar que simplemente consiste en una mera inclusión de temas dentro del currículo, que es lo que en algunos contextos, como en el mío, viene sucediendo. También en relación al enfoque intercultural, hay dos posiciones que es importante que tomemos en cuenta. Si queremos reconocer al enfoque como un proceso que reconoce la diversidad o que hace que la diversidad se entienda como una característica humana, frente a querer atender la diversidad o querer atender esas diferencias. Un enfoque intercultural en donde es entendido como un proceso en relación a quererlo entender como una categoría, que implica heterogeneidad frente a querer pensar que es homogeneidad, que reconoce otras formas de ver el mundo y no lo que probablemente se piensa que es una mirada única y que esa mirada es la que tiene que generarse hacia todos. Y sobre todo es el reconocimiento del otro y no el poder que se debería tener sobre el otro. Frente a este enfoque o a querer entender el enfoque, ¿qué es lo que está pasando en la escuela? Porque muchos de los autores nos intentan generar esa relación que existe entre todos estos enfoques y lo que a nivel escolar o a nivel de educación venimos haciendo. Hay algunas premisas que son importantes que tomemos en cuenta. Por ejemplo, los alumnos, sus familias y las comunidades son diferentes culturalmente y son desiguales socialmente. De igual forma, la cultura que es transmitida por la escuela no es la misma que viene generándose a través de las familias y de las comunidades. Y este tipo de planteamientos hacen que se determinen ciertas prácticas que se vienen desarrollando a nivel escolar y que con el tiempo, como hemos visto, se van naturalizando. Autores como Hunter Dietz y Teresa Aguado plantean que desde esta visión de no entender o entender de diferentes maneras el enfoque intercultural, se han venido desarrollando una serie de enfoques, de modelos, de paradigmas y de marcos de referencia, que es lo que quisiera en este momento que analicemos. Está, por ejemplo, el educar para asimilar, que está entendido como proceso unidireccional, de adaptación cultural únicamente por parte del alumnado, y esa adaptación tiene que ser hacia ciertos cánones hegemónicos. Les he puesto en estos círculos qué es lo que generan este tipo de enfoques o de modelos. Desde ese educar para asimilar, probablemente lo que creemos o las formas de pensar que se originan es que hay que ignorarles a los diferentes, o que son niños como todos los demás, por eso es que se tiene que asumir una posición o una postura asimilacionista. Aguado, en cambio, plantea que el asimilacionismo se da cuando pensamos que hay que liberarse de ciertas identidades culturales, porque son esas identidades étnicas o culturales las que hacen que el niño o las que hacen que el alumno no pueda adaptarse a la cultura en general o a la escuela, y de hecho eso es lo que le va a generar una serie de problemas a nivel escolar. Acá abajo les he puesto en estos rectángulos lo que está pasando a nivel educativo. Frente a estos enfoques o a estos marcos de referencia, lo que se tendrían que hacer son, o lo que se han generado son, actuaciones pedagógicas iguales para situaciones que son totalmente diferentes. O programas que, si ya decimos que estas identidades culturales les van a generar dificultades a nivel escolar, lo que se tiene que hacer es programas para que estos grupos minoritarios adquieran ciertos valores o adquieran ciertas culturas de la cultura dominante. Tenemos también el educar para compensar, que está entendido como una serie de medidas diferenciales que son utilizadas para una adaptación unidireccional, es decir, este planteamiento también sigue siendo asimilacionista y lo que va a generar es una forma de pensar de que la heterogeneidad sigue siendo el problema. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es homogenizar. Aguado, en cambio, dice que educar para compensar podría de alguna forma relacionarse con la deprivación cultural. Y esta se da porque muchas o las minorías étnicas, cuando
decíamos que la forma o el estilo de conocimiento que adquieren de sus familias o de las comunidades no son las que les van a permitir tener un buen rendimiento académico. Es decir, pensamos que no llegan con las habilidades adecuadas como para poderse desempeñar adecuadamente en las escuelas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es compensar esas habilidades para que puedan tener éxito a nivel escolar. Pero esa compensación la hacemos a nivel conductual en la mayoría de los casos. O tenemos que introducir una serie de medidas diferenciales a través de intervenciones educativas o de programas que siempre están destinadas a lo otro. Un siguiente enfoque o marco de referencia es el educar para diferenciar o biculturalizar, que tiene como marco el hecho de que todas las comunidades son distintas y al ser distintas tienen derecho a una educación específica. La forma de pensar que se genera de este enfoque es que hay que conservar su cultura y su identidad como algo bueno, como algo positivo, y que por lo tanto, al pensarlo de esta manera, nos va a ayudar a que se mejoren las relaciones que existen entre los diferentes grupos.